Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús. Les invito a revisar de inmediato nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla. Nuestra pregunta de hoy es sobre Estados Unidos. Una semana crucial para el presidente Donald Trump. La Cámara Baja del Congreso votará si lo enjuicia formalmente y da paso al proceso de impeachment en su contra en el Senado. Sería el tercer presidente en ser enjuiciado en la historia de ese país. ¿Crees que Donald Trump podrá ser destituido finalmente? Participe de nuestra pregunta del día y deje su opinión. A más de 3 semanas de movilizaciones y paros, este lunes el pueblo colombiano volvió a las calles para continuar las protestas, esta vez contra la reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente Iván Duque. Iniciamos así nuestro primer tema del día. El Comité Nacional de Paro convocó a un cacerolazo en todo el país para rechazar la reforma tributaria. Los activistas alertan que la reforma tributaria aumentaría la desigualdad social del país. Mientras tanto, el comité recalcó que de aprobarse la propuesta, incrementarán también las acciones de calle para exigir un cambio en el modelo socioeconómico que beneficie al pueblo y no a las grandes empresas. Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores anunció que este martes se realizará una nueva reunión para lograr finalmente un acuerdo con el gobierno nacional frente a los puntos reclamados. Como sabemos, las movilizaciones iniciaron el pasado 21 de noviembre. El Comité Nacional del Paro, que reúne a los sectores inconformes, exige llegar a un acuerdo con los delegados del presidente Duque y para ello tienen 13 puntos medulares, a decir, retirar el proyecto de ley de la reforma tributaria en tránsito con el Congreso, derogar el decreto por el cual se creó el holding financiero, también derogar el circular de Mintrabajo sobre estabilidad laboral reforzada, disolver el SMAT y depurar la policía, no presentar ante el Congreso la reforma pensional. En el punto 6 está no presentar la reforma laboral y tumbar 4 artículos del Plan Nacional de Desarrollo. Séptimo, que el gobierno no privatice ni enajene los bienes del Estado. Cumplir los acuerdos firmados por el gobierno con estudiantes, organizaciones indígenas, trabajadores estatales, FECODE, entre otros. Que el gobierno tramite con dignidad agropecuaria los temas relacionados a las necesidades de los productores agropecuarios. En el punto 10, cumplir e implementar los acuerdos de paz firmados en La Habana. Punto 11, tramitar de inmediato en el Congreso los proyectos de ley anticorrupción. Número 12, derogar el impuesto o tarifazo nacional para financiar Electricaribe. Y punto 13 y final, definir las políticas ambientales y la protección de páramos con los representantes de las organizaciones ambientales. El pueblo colombiano desaprueba así la gestión del presidente Iván Duque. Por ejemplo, la firma Gallup indicó recientemente que el 70% de los colombianos desaprueba la gestión del mandatario, la más alta desde que inició su mandato. Según Inbamer, el 79% de los consultados cree que la situación del país está empeorando. Mientras tanto, el diario La República actualizó la encuesta que hace con empresarios del país para medir la gestión del presidente, los ministros y principales funcionarios. El sondeo reveló que la calificación del jefe de Estado siguió bajando y por primera vez se ubica en 2,8% en una escala de 5 puntos. Vamos ahora hasta Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar para actualizar la información y saber cómo está el ambiente a esta hora en ese país. Hernán, te saludamos. Adelante con el informe. Un saludo para usted y para toda la audiencia de Telesur que nos ve a través de nuestras pantallas. Sí, efectivamente, nosotros nos encontramos en este momento frente al Congreso de la República, más exactamente en la Plaza de Bolívar. Aquí centenares de personas que hacen parte de la convocatoria del paro que se viene realizando desde el 21 de noviembre hasta la fecha, hacen presencia aquí exigiendo que los integrantes del Congreso de la República no aprueben la reforma tributaria. En este momento se está discutiendo al interior del Congreso por parte del Senado esta reforma
Recordemos que las exigencias de las personas que convocan el paro es en relación a que esta reforma perjudica drásticamente a la clase obrera, a la clase trabajadora de las clases menos favorecidas en Colombia. Y sí, beneficia a las grandes empresas y a los ricos del país. Pero para que nos explique más sobre este tema, nos encontramos con el representante León Frey. Él hace parte de la bancada del Partido Verde en Cámara de Representantes. Representante, ¿qué lectura se le da a esta situación? La gente en las calles expresándose y en el Congreso se está estudiando esta reforma tributaria. Lo que está pasando en Colombia es realmente maravilloso. Es un pueblo que viene marchando, manifestándose. Desde el 21 de noviembre no hemos parado de estar en la calle. Nosotros en el Congreso damos la batalla y la gente en la calle está manifestándose. Lo que está pasando con la reforma tributaria es uno de los puntos. Ya la gente no aguanta más impuestos, la gente no aguanta más corrupción y sobre todo, la gente no aguanta de la manera como el gobierno le está entregando los recursos públicos a las grandes multinacionales. Por eso hoy este pueblo está así, se está manifestando, porque ya no aguanta más. No podemos permitir que el gobierno del presidente Iván Duque le entregue más de 10 billones de pesos, más de 10 billones a las multinacionales. Entonces por eso seguimos protestando, acompañando a la gente en la calle y ojalá salgan miles y miles de personas. Los necesitamos en la calle para poder reversar todas estas nefastas propuestas del presidente Duque. ¿Qué se espera de la votación ya internamente? Bueno, estamos todos los sectores alternativos en contra del Partido Liberal y vamos a esperar el desarrollo de las votaciones. En este momento están en impedimentos, vamos a ver entonces cómo desarrolla la tarde. Invitamos a que nos acompañen, que estén toda la tarde aquí y los días que sean necesarios. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, representante. Nosotros estaremos muy pendientes aquí del desarrollo de este debate y de las manifestaciones que con cacerola en mano hacen las personas. Ellos, me refiero al Congreso de la República y los senadores, tienen plazo hasta el día de hoy para votar esta reforma. Se convocarán sesiones extras que irían hasta el 20 de diciembre para en ese lapso de tiempo, en esa semana, tener la oportunidad de votar esta reforma. La gente ha dicho que seguirán en las calles con cacerolazos exigiendo que el Congreso tumbe esta reforma tributaria a Caracas. Hernán, muchísimas gracias. Así está el ambiente. A esta hora en Bogotá continúan las protestas contra el gobierno de Iván Duque. Mientras tanto, ciudadanos y políticos se pronuncian contra la reforma tributaria que impulsa el gobierno neoliberal de Iván Duque. Por ejemplo, el analista Jaime Acosta dijo en Twitter lo siguiente. Vamos a ver. Expreso: tumbar reforma tributaria es asunto de conciencia, es una reforma mal hecha. Colombia será peor porque amplía brechas de inequidad social y económica y entra pymes y grandes. Vamos a ver otra reacción ahora desde la cuenta de Mauricio Toro. La reforma tributaria es mediocre, como mucho solo un par de cosas rescatables y el resto es inocuo, espumoso, nocivo. Es cortoplacista, beneficia a unos pocos y afecta a muchos más. Si eso fue lo mejor que pudieron trabajar en año y medio de gobierno, estamos llevados. Y una última reacción desde la cuenta de Jorge Robledo: no votaremos la reforma tributaria de Duque Carrasquilla porque es profundamente regresiva, en contra de los sectores populares y las clases medias y a favor de los súper ricos. Momento de repasar nuestra pregunta del día sobre Estados Unidos. Semana crucial para el presidente Donald Trump. La Cámara Baja del Congreso votará si lo enjuicia formalmente y da paso al proceso de impeachment en su contra en el Senado. Sería el tercer presidente en ser enjuiciado en la historia de Estados Unidos. ¿Crees que Trump pueda ser destituido finalmente? Vamos a ver qué opina nuestra teleaudiencia más adelante en Temas del Día. Vamos a pasar ahora a nuestra imagen del día de hoy. Nos lleva hasta el gigante asiático, China. En la fotografía que vamos a ver hoy,
se ve el puente que atraviesa el río Niulán en el suroeste del país asiático. El teleférico una vez se convirtió en el principal medio de transporte a lo largo de este río para los locales. Con estas imágenes nos vamos a la pausa. Ya regresamos. De vuelta a las informaciones, hablemos ahora de Venezuela. La vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente el proyecto de ley de presupuesto para el año 2020. Allí reafirmó que la administración estadounidense fracasó en su intento por acabar con la revolución bolivariana. Este es nuestro segundo tema del día. La parte minoritaria del mundo occidental, bajo las directrices de Washington, se atrevieron a violentar todo el derecho internacional público, se atrevieron a violentar todas las leyes que rigen el buen relacionamiento entre las naciones para dar un reconocimiento político a este nefasto hecho en la historia política de Venezuela. 23 de febrero, jamás se nos va a olvidar y así quedará escrito en nuestra historia. Inicia el proyecto fracasado de Donald Trump por derrotar a la revolución bolivariana. Y hoy, 16 de diciembre de 2019, podemos decir con absoluta certeza, señor Trump, usted fracasó, llévese a su ladrón. Así las cosas, nos vamos ahora hasta Caracas con nuestro corresponsal Leonel Retamal para ampliar los detalles sobre el discurso de la vicepresidenta Delcy Rodríguez ante la Asamblea Nacional Constituyente este lunes. Leonel, te saludamos. Cuéntanos, ¿qué más dijo la vicepresidenta? Adelante. Luis, muy buenas tardes. Como señalas, y en el sonido que ya escuchábamos, la locución de la vicepresidenta Delcy Rodríguez ante el Pleno de la Asamblea Nacional Constituyente estuvo dividida en dos partes. Por un lado, hizo estas apreciaciones políticas respecto al momento que vive Venezuela en términos económicos, enfatizando y explicando detalles sobre las consecuencias del bloqueo económico. Entregó algunas cifras al respecto, también fue acompañada del presidente del Banco Central, quienes dieron cuenta de cómo se había enfrentado esta situación de bloqueo internacional propiciado por Estados Unidos y con aval de sectores de la oposición interna de Venezuela. Hay algunas cifras que entregó para poder combatir ese bloqueo, por ejemplo, que durante todo este tiempo se han distribuido 120 millones de combos CLAP, este sistema de ayuda con alimentos para la población venezolana que entrega el gobierno, y también durante este año se entregaron 25 millones de bonos para poder contener y ayudar a las familias venezolanas y contener la inflación. Ese fue un tema que también tuvo ella, lo tocó respecto a su cuenta económica de este año. Dijo que están haciendo los esfuerzos junto también con el Banco Central para contener esa escalada hiperinflacionaria que vive el país. Y una segunda etapa de su discurso tiene que ver con las proyecciones para el año 2020 en este presupuesto que presentó ante la Asamblea Nacional. Se va a destinar 75,9% del presupuesto nacional en inversión social. Esto va destinado a las carteras de educación, salud, medicinas, alimentos, gastos en pensiones, en fin, todo el esquema y el aparataje de apoyo social que tiene destinado el Estado venezolano precisamente para contener efectos de la crisis producida por este bloqueo económico. Acompañada, como digo, del presidente del Banco Central, destinaron y presentaron esta estrategia ante el Pleno de la Asamblea Nacional Constituyente, quien es actualmente el órgano encargado de discutir y sancionar estos asuntos, puesto que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato y esta ya es la segunda ocasión en que la Asamblea Nacional Constituyente sanciona y aprueba este presupuesto entregado a la Nación, así que estaremos pendientes de cómo se despliega durante el resto del año este dinero que será destinado en un 75,9% en inversión social, Luis. Leonel, gracias por este parte informativo. Hasta la próxima. Esto es lo que ocurrió este lunes, pero también la vicepresidenta Delcy Rodríguez destacó que la estrategia extranjera sobre Venezuela se basa en el despojo de sus recursos financieros. Vamos a escuchar. Pudieron hacer de las suyas para tomar los activos de Venezuela, activos de petróleos de Venezuela, como en el caso de Citgo, como en el caso de Monómeros en Colombia, como el caso de algunos activos de Petrocaribe. Es un proyecto muy articulado
hemos dado detalles al respecto. Se había pensado y planificado años antes de cómo sería este despojo y consiguieron a la gente perfecto para llevar adelante ese proyecto que despojaría a Venezuela de importantes recursos financieros, de importantes activos en el exterior. Entiéndase bien, en el exterior. No es que lo están haciendo por defender la democracia en Venezuela, no tienen moral para ello. No es que lo están haciendo para defender los derechos humanos en Venezuela, tampoco tienen moral para ello. Simplemente lo hicieron para despojar a nuestra patria de importantes activos y recursos financieros. Rodríguez además rechazó en nombre del gobierno las continuas declaraciones del Comando Sur de Estados Unidos contra Venezuela. Yo quiero significar que solamente en lo que va de año, el jefe del Comando Sur del Pentágono ha hecho 60 declaraciones relativas a Venezuela, llamando a la intervención, llamando a la invasión y llamando a cualquier tipo de agresión contra nuestra patria. Nunca habíamos visto tal desmán, tal focalización en un objetivo, en un país que en nada significa una amenaza, ni a la seguridad de los Estados Unidos ni a la región. Han querido artificiosamente vender esto para poder justificar todas las violaciones permanentes que hacen del derecho internacional a través del mal llamado TIAR, del cual Venezuela no forma parte hace años. Momento de otras informaciones que también son noticia en esta jornada de lunes. Iniciamos revisando la cuenta de nuestra corresponsal en Ecuador, Denise Herrera. Se suspende la audiencia de la prefecta Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González. Escuchemos. La audiencia de revocatoria contra la prisión preventiva hacia Paola Pavón, la prefecta de Pichincha, y dos dirigentes de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández y Cristian González, fue suspendida. Esta decisión se tomó luego de que la defensa de los tres procesados solicitaran a la jueza tiempo, ya que hubo un cambio en la defensa técnica de las tres personas detenidas. En este contexto se suspendió la audiencia. No hay una fecha exacta de cuándo se reinstala la audiencia revocatoria de la prisión preventiva. Además, sus abogados insistieron y dijeron que la detención de Virgilio Hernández, de Cristian González y de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, continúa siendo una persecución política, ya que al acusarlos del supuesto delito de rebelión no habrían las pruebas contundentes para demostrar este delito. Vamos ahora hasta Uruguay. Mateo Grillo, el presidente electo de ese país, Luis Lacalle Pou, presentó al nuevo gabinete de ministros que asumirá funciones el 1 de marzo de 2020. Oficialmente la transición comienza mañana cuando se reúnan ministros salientes y entrantes. Escuchemos. El presidente electo de los uruguayos, Luis Lacalle Pou, hoy presentó su próximo gabinete de ministros, es decir, el gabinete de ministros que gobernará el Uruguay a partir del 1 de marzo del año 2020. No hay mayores sorpresas en cuanto a nombres y en cuanto a la distribución de cuota política que ocupará cada ministerio. Por ejemplo, se sabe que 7 carteras van a pertenecer al Partido Nacional, 3 ministerios van a ser del Partido Colorado, 2 ministerios van a ser del Partido Cabildo Abierto, del ex jefe del Ejército Guido Manini Ríos, y un ministerio lo ocupará el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres. Los ministerios fundamentales de cualquier gobierno, en el caso, por ejemplo, de Defensa e Interior, van a corresponder al Partido Nacional, a Javier García por el lado de Defensa y a Jorge Larrañaga en el Ministerio del Interior. En la Cancillería del Uruguay, el Ministerio de Relaciones Exteriores, va a corresponder al ex candidato presidencial por el Partido Colorado, Ernesto Talvi. Finalmente, el Ministerio de Trabajo va a ir para el Partido Independiente y los Ministerios Social, Vivienda y Salud Pública van a corresponder al Partido Cabildo Abierto. Lacalle Pou aseguró que el próximo gobierno tendrá mucho diálogo, pero será fundamentalmente un gobierno
de acción, es decir, de llevar a la práctica las políticas que creen conveniente para desarrollar en el Uruguay en los próximos 5 años. Y finalmente hay que decir que ya comenzará la transición formalmente. En estas próximas horas se reunirán cada uno de los ministerios, tanto los salientes como los entrantes, para compartir información del estado actual de cada cartera, que después se compartirá con la ciudadanía. Por lo menos eso es lo que dijo Lacalle Pou para hacer en las próximas horas. Así que lo que hay que decir es que presentó entonces su próximo gabinete de ministros y que formalmente la transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante comenzará en las próximas horas. Vamos ahora hasta Estados Unidos con nuestro corresponsal en Washington, Jorge Gestoso. Aquí en Washington comienza una semana histórica con la votación el miércoles para hacerle un juicio político a Trump, que sería el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido por el Congreso a un impeachment. Más detalles en temas del día. Y ahora información desde España. Adriana Cardoso, las tensiones comerciales entre países son una amenaza para la seguridad global. Esto ha asegurado el presidente de España en funciones en el foro de diálogo ASEM Asia Europa, que representa el 60% del PIB mundial. Vamos a pasar ahora a nuestro tema en desarrollo. Se genera en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes que la construcción del Tren Maya comenzará en marzo, luego de que las comunidades por donde pasará la obra dieran su visto bueno en una consulta popular realizada este fin de semana. También decirles que ya contamos con el presupuesto, alrededor de 120,000 millones de pesos. Ya tenemos seguros alrededor de 60,000 por los ingresos que se obtienen por el cobro de impuestos a turistas. Ese dinero, no lo olvidemos, se usaba para supuestamente promover el turismo y se demostró que no se le daba ese uso. La mayor parte de ese dinero se utilizaba para publicidad del gobierno. Ahora, desde Ciudad de México, nuestro corresponsal Eduardo Martínez nos tiene el reporte. Vamos a ver. Hola, qué gusto saludarte, qué gusto saludar al auditorio de Temas del Día. Pues sí, efectivamente, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador daba a conocer los resultados de la consulta que se realizó durante el fin de semana en 5 estados del sureste mexicano. Participaron más de 80 comunidades indígenas de los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, a quienes se les preguntó si querían que se construyera el Tren Maya. Esta es la segunda obra de infraestructura más importante de la administración López Obradorista y tendrá un costo de cerca de 6,000 millones de dólares. Cabe destacar que el apoyo fue contundente. El gobierno dio a conocer de que con cerca de 92% de los votos a favor, es que se tomó ya la determinación de que en enero inicien ya los primeros procesos de licitación para la construcción de este Tren Maya y también las obras ya comiencen entre marzo y abril de 2020. Cabe destacar que se trata de un proyecto que lo que busca es reactivar la economía en la zona sureste del territorio mexicano y donde se tomará en cuenta, como ya se hizo a través de esta consulta, a las comunidades que viven en esas zonas. Sin embargo, no podemos dejar de lado que organizaciones ambientalistas y también el Ejército Zapatista de Liberación Nacional han mostrado su rechazo a este proyecto debido a que pudiera tener algunas afectaciones en materia ambiental. Sin duda alguna, nosotros nos mantendremos al pendiente alrededor de todas estas posturas, pero lo que sí es un hecho es que esa obra se estará ya construyendo en los próximos meses. Eduardo Martínez, muchísimas gracias por ese reporte desde Ciudad de México. Vamos a revisar ahora nuestra pregunta del día. Vamos a revisar nuestra pregunta del día que tiene que ver con Estados Unidos.
Semana crucial para el presidente Donald Trump. La Cámara Baja del Congreso votará si lo enjuicia formalmente y da paso al proceso de impeachment en su contra en el Senado. Sería el tercer presidente en ser enjuiciado en la historia de Estados Unidos. Nuestra pregunta, ¿crees que Trump puede ser destituido finalmente? Vamos a revisar, tenemos 7 respuestas a nuestra pregunta del día. Vamos a iniciar con la primera. Nazaret Moller. Sí, Trump debe ser destituido y así dejar de entrometerse tanto en Latinoamérica y el mundo. Esa es la primera respuesta. Vamos a ver otra más. Raudel Ernesto. Dudo que pueda ser destituido si al final el Senado pertenece a su partido. Un buen punto. El Senado o el Partido Republicano tiene la mayoría en el Senado. Cristian Morales dice, jamás pasará por la mayoría republicana del Senado. Lo que sí será interesante es escuchar a los nuevos testigos que tienen que ir sí o sí, Giuliani y Bolton. Vamos a ver otra respuesta. Wilmer Castro, ese cacaraqueado, debe decir, impeachment es tan falso como el juicio político que se le quiso hacer al párroco de Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que los gobiernos de Estados Unidos son dirigidos por las élites de la guerra, invasiones y saqueo, y Donald Trump es su marioneta de turno. Vamos a ver otra respuesta. Miguel Ángel, con una gran posibilidad de ser destituido, pero también con grandes posibilidades de salir impune y continuar su mandato. Estaremos en incógnita hasta que se realicen las votaciones. Tenemos 2 respuestas más. Vamos a ver. Yautal Altán. Parece que el Partido Demócrata no cuenta con suficientes votos para lograrlo en el Senado. Pondrían a alguien igual o peor en su lugar eventualmente, dice Yautal Altán. Y una última respuesta. Ángel Alberto Isturiz. Todo apunta a hacer un marketing político en vez de una jugada seria por parte de la institucionalidad norteamericana. Si los demócratas permitieron que Trump comprara el triunfo para ser presidente, ¿por qué no pensar que se trata de una nueva jugada mediática? Es una buena pregunta la de este último usuario. Muchas gracias por participar. Con esto llegamos al final de esta edición de Temas del Día. Sigan ustedes en sintonía de Telesur. Hasta la próxima.